¿Qué tal amigos? Muy buen mediodía y bienvenidos a esta nueva emisión de Info Chacabuco en la que estaremos trabajando para usted Guillermo Argüello y quien les habla Camilo Saluzoglia. Para el programa de hoy tenemos notas más que interesantes y se las recomiendo. Una de ellas con un colega, con Obdulio José Chetino, que cumple 60 años con la radiodifusión. Y también otra muy interesante y de actualidad con el ingeniero agrónomo Néstor Esteves, que nos habla de lo que ocurrió con la cosecha gruesa, de lo que se viene con la fina y de algunos otros temas también más que interesantes. Aquí comienza, y de esta manera, con el Duque Chetino, Info Chacabuco. El Chetino les decía, 60 años con la radiodifusión. Aquí está el Duque. Jueves 30 de julio de 2026, audiencia del noroeste bonaerense, tengan ustedes muy buenos días. Damos comienzo al servicio informativo de LT36 correspondiente a este día y lo hacemos como siempre con los datos del tiempo. Sí, muchísimas gracias por la presencia de ustedes en esta mañana. Es lo menos que podíamos hacer, porque aparte de ser un gran periodista de mucha trayectoria, sos un amigo, me ha tocado compartir micrófono, hemos trabajado en la parte gráfica también. Contanos un poco de tus inicios. Bueno, primero vamos al oficial, ¿no es cierto? El oficial nació allá por 1966, cuando el profesor Omar Echeverría y Pedro Cacho Díaz me convocaron, dice, vamos a hacer un programa informativo en la Publicidad Martini. Y bueno, vamos. Ahí comenzó todo, ¿no es cierto? Lo oficial. Pero si me remito a la locura mía o de hablar y hacer locución y todo, esto nació en el año 1953. Yo tenía 12 años, salía de la escuela número 1 y tenía dos recorridos. Uno era el viejo diario La Razón y otro era Publicidad Martini. De la publicidad me echaban porque en ese momento no se permitían los chicos. Entonces, ¿qué hice? Me hice una publicidad en mi casa, en el galpón al final. Yo vivía ahí en Italia 23, donde era la oficina de identificación civil, y en un galpón ahí me armé como una publicidad con micrófono, con carpeta, con noticias, como que estaba haciendo una transmisión. Y tenía un compañero de escuela, Mario Brandone, que todavía está transitando la ciudad, que fue mi primer oyente. O sea, yo transmitía desde el galpón y a la pieza aledaña llegaba mi voz a través de un hilo con un tarrito de conserva en la punta y con eso escuchábamos. Bueno, a partir de eso fue que comenzó esta pasión mía por la locución. ¿De dónde surge esa pasión? Y bueno, surge, si te digo, de la calle porque yo era muy callejero en mis primeros añitos y escuchaba los parlantes de Publicidad Martini en la calle y me incentivaban cómo me gustaría hablar y hacer lo que hace esta gente, informando, ponerse música, y de ahí nació todo. Bueno, y oficialmente comenzabas, me dijiste, como recién me estabas comentando, bueno, hasta que aparece julio, 28 de julio del 73, la apertura de Radio Chacabuco, Claro. el T36 Radio Chacabuco en AM, bueno, y allí comenzaste oficialmente. Exacto, ahí en Radio Chacabuco fue ese día 28 de julio, gracias a Dios. Estoy de los 53 años que estoy ininterrumpidamente en la radio. Ese día se hizo el acto inaugural, estaban todas las autoridades, tanto del gobierno como de ARPA que habían llegado, de la iglesia y demás que hicieron la bendición. Bueno, y ahí comenzó todo y mi comienzo fue en la parte informativa, el servicio informativo de la radio, al cual después se me acercó Pantoni, que hacíamos juntos el panorama,
En esos tiempos Osvaldo Martiñón era la voz oficial de la radio. Bueno, y ahí comenzó todo. A través de los años hice todas las actividades, porque hice el ámbito deportivo y acompañé por todo el país al Coro Polifónico Municipal en sus comienzos, acompañé a todo el país a la agrupación atlética Chacabuco, también, bueno, en transmisiones deportivas, en fútbol nunca quise transmitir un partido de fútbol, hacía vestuario en esa época, transmitía carreras de cafetera junto a Juan Pedro, hacía un programa para Carburando de automovilismo desde el Círculo Italiano, ¿no es cierto?, directamente a Carburando. Bueno, andaba metido en todo lo que había, bueno, no erraba una, ¿no es cierto? Anécdotas tendrás montones. Anécdota de infinidad. ¿Alguna que te acuerdes ahora? ¿Una? ¿La cuento? Sí. Bueno, en la radio siempre la persona que escucha se imagina algo, ¿no es cierto? Entonces yo era jefe de correo, en ese momento también, y al ser jefe de correo era el jefe electoral. Entonces teníamos un pedido, una convocatoria como presidenta de mesa, una persona de Ingeniero Silveira. Bueno, nos fuimos a Ingeniero Silveira. Raúl Forneri era mi chofer porque lo ponía la municipalidad. Llegamos allá al almacén Millán, le preguntamos, doña Sara, no, acá. Ah, sí, la señora de la Esparraguera. Bueno, nos fuimos a la Esparraguera. Doña Sara, sí, soy yo. Le digo, le vengo a traer la convocatoria a presidenta. Esa voz yo la conozco, me dice. Le digo, no sé, doña Sara. Ah, seguro usted me escuchó por la radio. Sí, dice, ay, qué desilusión. Yo lo hacía alto, rubio, elegante. O sea, me ha pasado mucha punto gente. final. Que es lo que muchas veces se imagina la gente cuando escucha una voz. Porque que se resume en la frase la magia de la radio. La magia de la radio. Porque a mí, ahora en la actualidad misma, dicen que me escuchan y que no parece que tuviera 85 casi, que pareciera una voz joven, dice. Que no te ha cambiado el timbre de voz en tantos años. No se me cambió para nada. No sé. Otra anécdota también, estuve varios meses mudo a raíz de un problema de falta de mala circulación del aire cuando hablaba. Bueno, estuve varios meses sin articular una palabra hasta que, bueno, me logré recuperar. En la actualidad estás cubriendo un turno matutino en Radio Chacabuco. Bueno, desde el fallecimiento de Juan Pedro, bueno, me convocaron para realizarlo, el programa que hacía Juan Pedro en la mañana, así que estoy cubriendo de 7 a 11, comienzo con el panorama informativo y luego realizo el programa netamente informativo. Antes se usaba la música, ahora prácticamente desapareció para todo, es todo información, notas, comentarios y demás. Sí, la estructura antes era nota, tanda cada 20 minutos, 2 temas y demás. Bueno, ahora fue cambiando todo. Duque, te pregunto, ¿también incursionaste en la parte gráfica? Bueno, sí, y la parte gráfica todos los diarios. Todos los diarios de Chacabuco, en algunos estuve trabajando, hasta el diario La Verdad de Junín. Hice muchos diarios, bueno, Crítica, cuando salió en aquellos chinos de Chacabuco, Repicar, el diario de Chacabuco, La Voz de Chacabuco, Mi Ciudad, de hoy, en todos los diarios siempre estuve haciendo algo. Bueno, con vos en aquella oportunidad cuando hacíamos la revista deportiva. Semana Deportiva. Semana Deportiva. Duró poco por las circunstancias del país. También. Era así. También hice en lo gráfico, en la agrupación tanguera Lo que Vendrá, hice la revista Tango. En la agrupación atlética Chacabuco hice la revista Récord.
Así que, bueno, metido siempre en algún lado estaba. Duque, gracias y a seguir unos cuantos años más. Y hablando de anécdotas, disculpad un No, segundito seguimos, más, sí. en mis tiempos de las primeras locuras, que era chico, ¿sabés a quién hice la primer nota, el primer reportaje? Al profesor Oscar Ricardo Meli. Vivía enfrente de casa, todos los días se aparecía por casa, y un día le digo, profe, vamos a hacer una nota. Él se venía en la bicicletita primero desde Cuchacucha. Bueno, la primer nota que hice fue al profesor Meli. Qué recuerdo. Sí, por supuesto, todo un personaje de Chacabuco, gran historiador para la gente que no es de Chacabuco y a lo mejor no lo conoce tanto. Duque, te agradezco y ojalá que te pueda hacer muchísimas notas más. Esperemos. La verdad que gracias a Dios, uno a veces habla del pago, del sueldo, pero a mí yo me conformo con lo que dice la gente. Duque, gracias porque sos mi compañía todos los días. El mejor halago que puedo tener. Gracias. Gracias a ustedes por la nota. Crear eventos, fotografía y filmación para fiestas de 15 años, casamientos y cumpleaños. Además, ¿querés hacer carrera como youtubers? Edición de videos dinámica para Reels, Shorts y lo que quieras transmitir en redes sociales. Contactos al 2352 55 14 24. Crear eventos de Guillermo Argüello. Visite nuestra web www.infocrear.com.ar. Si desea pintar, comience por el centro. Pinturerías del Centro le ofrece el mejor servicio, mejor asesoramiento, mejor precio. Toda la mercadería que usted necesita para su hogar, su auto, toda la línea industrial. Revestimientos texturados, piso flotantes, molduras, deco. Acércate a nuestras sucursales y te llevas todo resuelto. Centro Pinturerías. Farmacia Sindical, un servicio más del Centro de Empleados de Comercio de Chacabuco. Atención a afiliados del PAMI y otras obras sociales. Perfumería y Cosmética, Avenida Garay 628. 2352 55 30 44. Farmacia Sindical, un servicio más del Centro de Empleados de Comercio de Chacabuco. Estudio Creativo, diseño y desarrollo web, programación digital. Conecte con sus potenciales clientes desde un sitio web moderno, ágil y fácil de administrar. Diseño adaptable a todas las pantallas, optimizado para buscadores, pensado para sus objetivos. Marketing de redes sociales. Hablemos al 2352 40 43 23. Tu empresa puede ser más eficiente con el servicio de Estudio Creativo Web. Si bien es cierto que nuestro programa no solamente se ve en la República Argentina, sino también en algunos otros lugares del mundo, específicamente esta nota está enfocada principalmente a lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, esta zona núcleo para lo que es la siembra de distintas pasturas y por supuesto de muchos cereales y oleaginosas. Ha finalizado ya prácticamente en un 70% la cosecha gruesa, sobre todo la del maíz, pero ya está implantado mucho del porcentaje que se va a sembrar de trigo. Para conocer detalles y también de alguna otra nueva semilla que se está usando, sobre todo en Córdoba, en Entre Ríos, que es la camelina, hablamos con, siempre nos saca de algún apuro, siempre nos comenta con mucha autoridad, el ingeniero agrónomo Néstor Esteves, y acá está con nosotros en Info Chacabuco. Ya terminó la cosecha gruesa, o por lo menos en gran parte, por ahí se ve algún lote de maíz que todavía medio tardío no lo cosecharon, y ya está el sembradío de lo que viene la fina. ¿Cómo está la situación en esta zona? A ver, como decías recién, terminando los últimos lotecitos de maíz que quedan, por lo menos en Chacabuco, a nivel país todavía falta mucho. Pensemos que todavía no tengo la última semana, pero creo que estamos alrededor de que resta cosechar del total de maíz un 30 y pico %. Es mucho. O sea, acá lo que queda es poco, pero a nivel país es un montón. Y por otro lado, la fina en nuestra zona, lo que es Chacabuco, prácticamente ya diría que está en el 99% implantado. Así que bueno, ahora viendo cómo evoluciona lo que es el trigo en sí,
Y ya de acá en adelante empezar a pensar también en lo que viene la bureza ahora, lo que es el maíz, lo que va a ser a partir de fines de septiembre y después a fin de octubre cómo arranca la soja de primera, noviembre o parte de diciembre, depende de cómo vengan las condiciones climáticas. ¿Cómo fueron los rindes del maíz, sobre todo en esta zona, Néstor? A ver, lo voy a remarcar para que se entienda, digo, porque yo de los años que estoy acá nunca vi lo de este año, en maíz. No general, digo, pero si yo digo, uno cuando habla como promedio, y la verdad que hemos tenido promedios muy buenos, con situaciones donde se han visto lotes casi excepcionales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué se dio para que llegara a estos rindes? Y creo que en algún otro momento, seguramente, yo no lo escuchara, lo habremos comentado. Básicamente es el agua que tenemos almacenado. Justos. Y el agua que teníamos almacenada al momento de la siembra. Eso es importante, necesario, pero no quiere decir que está todo resuelto, pero sí necesario partir con el suelo cargado de agua. Y después las lluvias que fueron justas, pero en los momentos adecuados. Y eso permitió que en algunos lotes se llegara a situaciones casi niveles de potencial de rinde. Normalmente cuando uno habla de maíz, habla de potencial, lo lograble y lo que puede sacar un productor medio. Entonces digo, el potencial es cuando se le dan todas las condiciones. Bueno, casi no hemos arrimado esas condiciones. Cuando digo potencial es porque se toma como si fuera con riego. Es muy raro eso, lograrlo a nivel campo. Uno habla de un 80% del rinde potencial que sería muy bueno. Bueno, se logró mucho. Eso fue factor fundamental. ¿Y la genética ha mejorado también en estos últimos años? La genética sin duda que ayuda un montón también. ¿Qué nos falta? Uno podría decir, bueno, ¿qué nos falta todavía como para avanzar y como para que el productor pueda capturar, con el riesgo que corre en cada siembra, pueda capturar el mayor ingreso? Bueno, quizás lo que nos falta mejorar todavía es la parte nutritiva de cada cultivo. Esa todavía es la parte que tenemos pendiente en el sentido que lo vamos mejorando, pero nos falta un poco todavía. ¿Puede ser por una cuestión económica también, en tema de los fertilizantes y demás? Sí, no nos olvidemos tal cual, digo. Creo que todavía muchas veces el escape que usa el productor todavía para poder estar campaña tras campaña, poder sembrar, digo. Pero creo que el factor económico sin duda que es lo importante, y es que también ayuda en parte, digo, que nuestros suelos nos fueron entregando mucho de lo que tenían. Entonces digo, eso también es una realidad. Cuesta recuperar. Exacto. Entonces digo, como el suelo todavía nos permite entregar más de lo que nosotros le estamos devolviendo, todavía estamos aprovechando parte de eso. Pero bueno, es momento donde ya se empieza a devolver un poco más, pero todavía nos falta un poquitito. Volviendo a lo que es la parte fina, especialmente al trigo, ¿el área sembrada este año supera la anterior? A ver, es un número orientativo porque no tenemos el número final. Yo creo que vamos a estar parecido a lo que fue la campaña pasada, un poquito menos, un poquito más, pero creo que vamos a estar ahí. No creo que mucho más, yo creo que fue igual o un cachín menos, me parece, digo, porque el año pasado tuvimos una buena siembra. Este año, diría que unos días, semanas previas a la siembra, al inicio de la siembra de trigo, si no recuerdan, se dio en esa situación donde los fertilizantes, más que nada los nitrogenados, tuvieron un impacto en el precio a la suba muy alta. Sí, por el tema del petróleo y demás. Exactamente. Y eso hizo que el productor en su momento contrajera la decisión de siembra y llevó a que en alguna situación se pasara de largo. En otra situación después esa decisión se revirtió, pero en algunos casos lo dejó pasar y va a un maíz o a una soja de primera. Si bien es cierto, falta mucho para que empiece a encañar y demás, pero hasta ahora la lluvia lo ha favorecido, sobre todo por los milímetros caídos en los momentos justos. Tal cual. Hasta ahora diríamos que lo que es la evolución del trigo, a ver, para ponerlo gráficamente, digo, el trigo se empezó a sembrar a fin de mayo. Y diría que hasta hace una semana, 10 días atrás, se estaba sembrando trigo. Distintos ciclos largos los primeros, intermedios, y los ciclos cortos que se terminaron durante julio. Hoy la evolución es buena, así que veremos cómo siga de acá en adelante. Quizás me adelanto y a veces digo, uno arriesga en esto cuando uno adelanta algunas proyecciones, digo, pero quizás las condiciones que
que pinta más que nada las temperaturas hacia adelante, digo, no pintan llegar a lo que fue el año pasado en trigo. El año pasado tuvimos un año excepcional en trigo, realmente, incluso a nivel país fue. Por eso llegamos a los 27, 28 millones de toneladas a nivel país, que fue una locura. Creo que nunca se llegó a tanta cantidad. Este año seguramente va a estar por debajo, ojalá que sea una buena cosecha, digo, pero no, a ver, me parece a mí, no tengo los datos concretos para decir, bueno, va a ser menor o va a ser mayor, digo, pero lo del año pasado fue extraordinario. Sí, además en esta temporada, hasta lo que va en este momento, además de la lluvia que fue benéfica en los momentos exactos, no hubo gran cantidad de heladas que los castigaran. No, es cierto, tuvimos a fin de mayo, junio, más que nada junio fue unas heladas fuertes, pero después heladas, lo que va de julio prácticamente hemos tenido muy pocas, que al trigo no le pega. Pero por otro lado también hay una realidad, que a veces que algunas heladas tenga el trigo tampoco no le viene mal, porque el trigo es, no solo ahora, sino incluso en el periodo crítico del trigo, que es cuando el trigo está en espigazón o floración, el momento más complicado, digo. Y ahí lo que necesita son temperaturas frescas y mucha luz. Cuando digo mucha luz, días que no sean nublados como tenemos ahora, por ejemplo. Eso es fundamental para el trigo. Así que bueno, creo que octubre normalmente es el mes que define la campaña fina básicamente en trigos. Siempre hablamos, ya dejando de lado lo que estábamos hablando, siempre hablamos de algunos sembrados alternativos. ¿Qué está pasando y si va a llegar a la provincia de Buenos Aires la camelina, que es una oleaginosa que, bueno, algunos dicen que es similar al lino? Usted me decía fuera de micrófono que no, que es más parecido a otra semilla. Tiene una similitud importante a lo que en algún momento hemos visto, el cultivo de colza, incluso por las fechas de siembra, a veces también a partir de mayo, junio, depende de los ciclos. Realmente digo, todavía en nuestra zona son pocos los lotes, creo que a todos como técnicos, por lo menos en el caso mío, nos falta experiencia de verlo un poco más, digo, pero sí son cultivos que de a poco se empiezan a meter. Básicamente lo que se usa esto para lo que es exportación hacia Europa, básicamente en la aviación, como biocombustible, y creo que el tiempo lo dirá, pero es posible que tenga una demanda importante y empiece a ocupar un lugar que muchas veces yo digo es un lugar que en el campo yo le digo muerto o de barbecho, donde se termina de cosechar un cultivo y hay que esperar un tiempo hasta poder sembrar el siguiente. Entonces, bueno, la camelina vendría a ocupar en parte ese lugar ahí, ese espacio, y uno dice, bueno, está bueno o no poder incluir un cultivo en el medio. Yo digo, siempre que en un lote tengamos un cultivo vivo, con raíces trabajando, en buena hora. ¿Por qué? Porque en algunos momentos no están consumiendo agua, que muchas veces en algunos momentos tenemos exceso y eso está bueno que consuman, y en otro momento también nos permite, cuando ocupa un lugar ahí en el medio, hacer un control estratégico de maleza sin recurrir a un químico. Entonces digo, creo que tiene varias aristas y creo que hay que saberla aprovechar, me parece. Recién hablaba del consumo y de la capacidad que tienen las napas. En un momento, bueno, estábamos realmente muy pero muy mal, hace 3, 4 años que estuvimos charlando sobre ese tema. ¿Cómo está la situación ahora? Estamos mejor parados que hace 3, 4, 2 Una buena reserva, pero todavía exactamente. No estamos en lo óptimo. No estamos todavía, que yo digo, a ver, siempre menciono lo mismo, dentro del partido de Chacabuco depende en qué lugares nos ubiquemos y vamos a tener la napa a 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, 3 o más de 3. Entonces depende de dónde nos ubiquemos, es beneficioso o es perjudicial. Pero a grandes rasgos, cuando tenemos una napa más cerca de 1 metro, 70 centímetros, 80 centímetros, hay que tener mucho cuidado con el cultivo que vayamos a implantar. ¿Por qué? Porque implantamos un cultivo y tenemos una lluvia de 40-50 milímetros. Se inunda. Tal cual. O tenemos encharcamientos parciales y lo que hace eso es perder el cultivo, gran parte del cultivo. Entonces, si uno tuviera la capacidad de elegir o decidir en la napa a qué profundidad, uno diría la napa a 1,20 m, 1,50 m sería lo ideal. Pero bueno, es naturaleza y bienvenida a la naturaleza porque nos dice hace esto o esto no.
Crear eventos, fotografía y filmación para fiestas de 15 años, casamientos y cumpleaños. Además, ¿querés hacer carrera como youtubers? Edición de videos dinámica para Reels, Shorts y lo que quieras transmitir en redes sociales. Contactos al 2352 55 14 24. Crear eventos de Guillermo Argüello. Visite nuestra web www.infocrear.com.ar. Si desea pintar, comience por el centro. Pinturerías del Centro le ofrece el mejor servicio, mejor asesoramiento, mejor precio. Toda la mercadería que usted necesita para su hogar, su auto, toda la línea industrial. Revestimientos texturados, piso flotantes, molduras, deco. Acércate a nuestras sucursales y te llevas todo resuelto. Centro Pinturerías. Farmacia Sindical, un servicio más del Centro de Empleados de Comercio de Chacabuco. Atención a afiliados del PAMI y otras obras sociales. Perfumería y cosmética, Avenida Garay 628, 2352 55 30 44. Farmacia Sindical, un servicio más del Centro de Empleados de Comercio de Chacabuco. Estudio creativo, diseño y desarrollo web, programación digital. Conecte con sus potenciales clientes desde un sitio web moderno, ágil y fácil de administrar. Diseño adaptable a todas las pantallas, optimizado para buscadores, pensado para sus objetivos. Marketing de redes sociales. Hablemos al 2352 40 43 23. Tu empresa puede ser más eficiente con el servicio de Estudio Creativo Web. Y de esta manera, como de costumbre, llegamos al final de Info Chacabuco, recordándoles que toda esta información la puede ver también en Infocrear en nuestras distintas redes, tanto sea en YouTube, también en Facebook y también en TikTok. Nos reencontramos la próxima semana, muchísimas gracias, y también recuerde que nos puede seguir todo el fútbol de la Liga Deportiva de Chacabuco a través de Chacabuco en Red y por supuesto después en nuestras redes ampliado. Hasta el próximo jueves y en nuestras reiteraciones, y gracias. Visita nuestra web www.infocrear.com.ar.